Entonces vamos a partir con el P2, que tiene que ver con un poco de movimiento circunferencial. Entonces, P2. Entonces, para todos los ejercicios de fuerza, siempre es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre. Ya la semana pasada vimos las tres leyes de Newton. Bienvenido, Alejandro. Vimos la primera y segunda ley de Newton y también la tercera. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este. Voy a hacerlo acá y después lo voy a escribir como más bonito allá para que quede más o menos claro como el tema de los ángulos, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer eso es recto, ¿cierto? Y podemos ver que existen fuerzas y en este caso son tensiones. Ahí hay una. Y ahí hay otra. Y además sabemos que existe otra fuerza que sería el peso. Entonces, esto ya les dije que lo iba a hacer más bonito acá. Entonces, vamos a hacer el DCL. Entonces, siempre vamos a imaginar que estamos con masas puntuales, ya por eso esto funciona bastante bien. Tenemos el eje X y el eje Y, ¿ya? Entonces, ya vimos que habían dos tensiones, ¿cierto? Una tensión así y una tensión así. Y además teníamos el peso de la masa, que lo voy a escribir al tiro como mg. Entonces, esta era nuestra T1 y esa me decían que valía 150 newton. Y me están preguntando mi tensión 2. Ya, ese es más o menos el problema. Entonces, tenemos esa masa, ¿cierto? Que está acá. Tenemos el efecto de las dos cuerdas, entonces tenemos tensiones. Y me están pidiendo cuál es la tensión del hilo inferior, que en este caso llamé T2. ¿Sí? Ay, no tengo abierto el chat. ¿Se entiende el problema? Entonces, voy a poner ángulos ahora y espero que se entienda de dónde vienen estos ángulos. ¿Por qué? Porque este es un triángulo equilátero. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Entonces, ¿cuánto valen los ángulos en un triángulo equilátero? Valen 60, ¿cierto? 60, 60 y 60. Y si yo trazo, sí, y si yo trazo entonces esta línea perpendicular a un lado, va a ser la mediana, va a ser esa línea que es fantástica en los triángulos, que en verdad me divide perfectamente ambos lados, en este caso de recta, ¿cierto? Me divide este ángulo en partes iguales, entonces me queda que este ángulo de aquí abajo va a valer 30, ¿cierto? Y este de acá abajo también va a valer, entonces lo voy a escribir ahí mejor, más claro. Entonces esos ángulos valen 30. ¿Y por qué es importante los ángulos? Porque ahora tenemos que descomponer, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir que
Primero que nosotros tenemos que descomponer la sumatoria de fuerzas, y la sumatoria de fuerzas, como repaso, podía ser la masa por la aceleración, o podía ser cero, ¿cierto? ¿Cuándo es masa por aceleración? Cuando el cuerpo se está moviendo con una velocidad variable, y cuando es cero es cuando estoy con movimiento rectilíneo uniforme o estoy en reposo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que en el eje Y, que nosotros hicimos en nuestro diagrama, la partícula no se está moviendo en esa dirección, ¿cierto? Se está moviendo solamente en el eje X, entre comillas, ¿cierto? Entonces, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas, en el eje Y, eso tiene que ser cero. Nuevamente porque no me estoy moviendo en el eje Y, me estoy moviendo en el eje X. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descomponer nuestras fuerzas T1 y T2 y sumar las fuerzas con el peso. Entonces, ¿cómo sería eso? Me quedaría la tensión 1 por el seno de 30 ¿Está bien el seno o no? Seno de 30, ¿cierto? El cateto opuesto, esto. Menos perdón, se me murió la pizarra. Entonces, cuando yo descompongo, me queda que, en este caso, el eje Y es positivo hacia arriba, entonces me queda T1 seno de 30, y todas las otras fuerzas van a estar restando. ¿Por qué? Porque están hacia abajo, así de simple. Menos T2, y en este caso es el coseno de 30, ¿cierto? Porque este de acá vale 30. Y perdonen, este vale 60. Si se fijan bien, este vale 30, ¿cierto? Y este vale 30, y por lo tanto este que yo marqué acá vale 60. Entonces sería el coseno de 60. Menos el peso es igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Descompuse en el eje Y sumé todas las fuerzas. En este caso la tensión 1 es la positiva porque está arriba, y tensión 2 y el peso me quedan negativas porque van hacia abajo. Ya, entonces perfectamente yo puedo despejar mi tensión 2 de esta ecuación. Y me va a quedar que tensión 2 por el coseno de 60 es igual a la tensión 1 por el seno de 30
menos el peso. Sí, estoy ordenando. Entonces me queda que mi tensión 2, que es la que yo estoy buscando, es igual a la tensión 1 seno de 30 menos mg, y todo eso partido por el coseno de 60. ¿Se entiende? ¿Y por qué estoy trabajando más con letras y no con números? Porque en general, a este nivel, igual sería buena idea que eh, traten de usar letras lo más posible, porque muchas personas la prueba 1 se equivocaban en reemplazar algún dato, entonces tenían todo el ejercicio mal hacia abajo. Entonces quizás es bueno siempre hacerlo como con letras, cosa de que ustedes se aseguren de que su error, si es que se equivocan en pasar los datos, va a quedar al fondo, ¿ya? Y eso yo ya lo calculé porque es la magia de las ayudantías, ¿cierto? Que ya está todo hecho. Y eso me queda 50 newton. ¿Ya? ¿Alguna pregunta cómo calculé la tensión? Ya, entonces uno ya como, ok, hice la sumatoria de fuerza en el eje Y y era cero, ¿cierto? Porque la partícula no se está moviendo en ese eje, pero después me piden como el periodo de rotación y ahí parece que confunde un poco. Entonces ahora nosotros vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, eh, la partícula se está moviendo en el eje X, digamos, y ahí existe una aceleración. Y esa es la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces esa era la gracia del problema. Entonces, para no perder los ángulos, la voy a hacer por acá. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración. Y es una aceleración centrípeta. ¿Ya? Es la gracia del problema. ¿Por qué? Porque si está describiendo un círculo, ¿cierto? Necesariamente existe la aceleración centrípeta. Acuérdense de MSU. Y además nosotros, si ustedes lo piensan, si nosotros sumamos las tensiones acá, me queda una fuerza hacia allá. Y esa es la fuerza que me está permitiendo hacer este movimiento. Entonces, esta era un poco la gracia del problema, que vamos a meternos un poco con la aceleración centrípeta. Entonces yo puedo decir que, entonces la tensión 1 la voy a proyectar en el eje X. Y si se fijan era seno de 30, entonces ahora me tiene que quedar en el eje X, va a ser el coseno de 30. Más mi tensión 2 que acabamos de calcular. Y si antes era el coseno de 60, si yo estoy proyectando en el eje X, ahora tiene que ser el opuesto. Seno de 60. Y ahora no es igual a 0, sino que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Alguna duda con eso? ¿Franco o Alejandro? Entonces, dependiendo de cómo ustedes elijan los ángulos, si en el eje X ocupaba seno, en el eje X voy a ocupar coseno y viceversa. Ya eso igual es un buen tip. Entonces yo puedo despejar la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta va a ser la tensión 1, que era 150, ¿cierto? Por
el coseno de 30 más la tensión 2, que calculamos si era 50, por el seno de 60, y eso lo tengo que dividir por la masa, ¿cierto? Sí, estoy haciendo un despeje de la aceleración centrípeta. Y me queda que la aceleración centrípeta va a valer 34,64 metros partido por segundo al cuadrado. Las unidades son muy importantes, acuérdense. Entonces ustedes dirán, pero ¿para qué calculé esta aceleración centrípeta? O al final calculé una aceleración. La idea del problema es que ustedes se dieran cuenta que era la aceleración centrípeta porque está describiendo un círculo. Porque me están pidiendo el periodo de rotación de la masa. Y además su velocidad angular y velocidad tangencial. Entonces, ahora viene el pequeño repaso del MCU. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la velocidad angular es igual a 2pi, porque está en radianes, por la frecuencia angular. Y es lo mismo que decir 2pi partido por el periodo de rotación. ¿Ya? Entonces, a mí me están pidiendo el periodo de rotación y para tenerlo entonces necesito la velocidad angular. ¿Y cómo la calculo teniendo la aceleración centrípeta? Bueno, existe la fórmula que me dice que la aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado por el radio de la circunferencia. O también que es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de la circunferencia. Este es el pequeño repaso. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuál es el radio que describe el círculo? El radio va a ser este, ¿cierto? ¿Y cómo calculo ese radio? Lo puedo calcular con trigonometría. ¿Por qué? Porque yo sé que esto, por ejemplo, vale 30, porque ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Porque es un triángulo equilátero. Esto vale 1, triángulo equilátero, y esto vale 0,5 por propiedad de esa línea en el triángulo equilátero. Entonces, perfectamente, R lo puedo escribir como el coseno de 30 por 1, porque acuérdense que el coseno es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. O también puedo hacer Pitágoras y decir que R es la raíz de 1 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo todos los datos para poder calcular omega. ¿Por qué? Porque tengo... Entonces voy a despejar omega de esta ecuación. Omega al cuadrado es igual a la aceleración centrípeta partido por R. Y por lo tanto, omega es igual a la raíz
de la aceleración centrípeta, que ya la calculé, partido por el radio, que también está calculado. ¿Ya? Y eso me da... Y eso me da 6,32. ¿Qué cosa? Eso me da 6,32 radianes partido por segundo. Pero me piden el periodo. Entonces, ¿qué fórmula tengo que ocupar? Esta, donde tengo omega y tengo el periodo. Entonces, si yo despejo de esa fórmula el periodo, me queda que el periodo es igual a 2pi partido por omega. Acuérdense que al final el 2pi es el factor que nos permite transformar radianes en vueltas o ese tipo de cosas. Ya por eso siempre al final cuando pasamos de frecuencia angular y periodo a velocidad angular está el factor de 2pi. Y eso es aproximadamente un segundo. Entonces, ¿cuál era un poco la gracia del ejercicio? La gracia del ejercicio era un poco recordar el movimiento circunferencial uniforme, porque mañana hay prueba. ¿Y qué hicimos? Para calcular la tensión de abajo hicimos el diagrama de cuerpo libre y sumamos la fuerza en el eje Y. Y al sumar la fuerza en el eje X nos encontramos que existe aceleración, porque la partícula se está moviendo y esa aceleración es la que se conoce como centrípeta porque me están diciendo en el problema que describe un círculo. Y calculando la aceleración centrípeta y usando las fórmulas del movimiento circunferencial uniforme que vimos, fuimos capaces de calcular la velocidad angular y el periodo, y además podríamos calcular la velocidad tangencial, que es lo que nos piden, ¿cierto? Y etcétera. Ya entonces era un pequeño repaso. ¿Alguna duda con eso? Acuérdense que el movimiento circunferencial entra mañana. Mientras ustedes tengan claridad de la fórmula no deberían tener problemas, ¿ya? ¿Alguna pregunta con el ejercicio? Alejandro o Franco. Ah, ¿tienes dudas sobre cómo calcular la velocidad tangencial? Claro, en este caso, la velocidad tangencial la podemos calcular directamente con la aceleración centrípeta. No, Franco, la velocidad angular, omega, es 2pi partido por el periodo, ¿ya? ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre omega y la velocidad tangencial? La velocidad tangencial, en este caso, la partícula estaría como hacia nosotros siempre la velocidad tangencial, ¿cierto? Porque se está moviendo así. Pero si nosotros lo viéramos hacia arriba, digamos, la velocidad angular tiene que ver con cómo va recorriendo o cuánto recorre del ángulo, ¿ya? Y por eso se llama velocidad angular. Entonces, la velocidad tangencial siempre es tangente al movimiento de la partícula, tangente a la circunferencia y siempre va variando, por eso existe la aceleración centrípeta, mientras que la velocidad angular, en nuestro caso, siempre se mantiene constante. Imagínate que la velocidad angular es como decir la frecuencia, tiene que ver con cuántas vueltas se da. Solo que para parámetros físicos es necesario ver cuánto ángulo recorre y para eso lo medimos en radianes, entonces viene este factor de 2pi, ¿ya? Entonces la frecuencia angular tiene que ver con el giro tal cual y la velocidad tangencial tiene que ver con que imagínate que si tú
cortas uno de los hilos y la pelota se va a ir con la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial, imagínate que tiene que ver con qué pasaría si deja de moverse así y sale disparado. Y la velocidad angular siempre tiene que ver con cómo está girando el disco, cómo está girando la partícula, cuántas vueltas. Entonces la velocidad angular tiene que ver con las vueltas y la velocidad tangencial tiene que ver con que, imagínate que sale disparado. Quizás así queda un poco más claro. Y obviamente no son lo mismo, porque la velocidad angular se mide en radianes por segundo, radian vale 1, y la velocidad tangencial es metros partido por segundo. Entonces, en este caso, nosotros podíamos despejar la velocidad tangencial de esta fórmula. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial partido el radio de la circunferencia que está describiendo la partícula. Entonces, la velocidad tangencial sería igual a la raíz de la aceleración centrípeta por el radio. La aceleración centrípeta la calculamos con las fuerzas, ¿cierto? Y el radio lo calculamos con trigonometría. ¿Sí? Ahí sí, Franco. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Y ahora eh, podríamos hacer el P3, que tiene que ver con repaso de lanzamiento de proyectil, que es algo que acuérdense que también entra mañana, entra todo cinemática. No sé si les parece o prefieren hacer el P1 para que quede bien fijado el concepto de fuerza. De todas maneras nos quedan al menos un par de ayudantías viendo fuerza, así que en ese sentido eh, no se preocupen y les voy a subir una guía de fuerzas también. ¿Alguna duda con esto? Pasamos al P3. Ya, entonces, en este caso existía una aceleración en el eje X y esa aceleración resultó ser la centrípeta. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo un círculo. Y teniendo claras las fórmulas, de nuevo, las fórmulas del MC1 deberían tener problemas, ¿ya? Porque en verdad, cuando empieza con la velocidad angular variable y empiezan los torques y todo, ahí se complica un poco más, pero... Entonces vamos con el P3. Vamos a insertar el P3. Ya. Entonces, el P3, como ya les dije, tiene que ver con movimiento parabólico o lanzamiento de proyectil, como lo quieran llamar. Dice un bloque de masa 2 se suelta del reposo a una altura de 0,5 metros de la superficie de una mesa, es decir, h vale 0,5. Y este plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. Y la pendiente está fija y ojo, no hemos trabajado con fricción en esta ayudantía. Vamos a trabajar con ella la próxima. Entonces me dice determinar la aceleración del bloque cuando se desliza hacia abajo bajo la pendiente. Entonces, al igual que en la vez anterior, el análisis de fuerza me va a servir para encontrar la aceleración. Y después ya son lanzamientos de proyectiles. ¿Cuál es la velocidad del bloque cuando deja la pendiente? ¿A qué distancia de la mesa golpeará el suelo? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se soltó y cayó al suelo, cierto? Entonces esto ya es netamente lanzamiento de proyectil. Así que vamos a hacerlo. Salvo que... Perdón, se me había perdido el lápiz de la pizarra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Al igual que se hacen todos los problemas, un diagrama de cuerpo libre.
Ya, y en este caso, y lo voy a hacer aquí, después lo voy a hacer más bonito, lo vamos a orientar así, ¿ya? ¿Y por qué lo vamos a orientar así? Porque si lo orientamos así, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, nuestra aceleración va a quedar justo sobre este eje, porque así la normal me queda sola, no tengo que descomponer la normal, ¿cierto? Y en general es muy útil trabajar con estas direcciones cuando estoy trabajando en planos inclinados, ¿ya? Ahora perfectamente podrían trabajar vertical y horizontal como lo hemos trabajado siempre, pero hay que descomponer generalmente más cosas, entonces no siempre conviene tanto. Dicho eso, vamos a hacerlo por este lado. Entonces, la P3, ya. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre para la masa M, vamos a dibujar. Entonces existen fuerzas, ¿cierto? Existe la normal, que es esta fuerza, que es perpendicular a la superficie, claro, y que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Y no existen más fuerzas, sino que solamente existe el peso. ¿Ya? Y por cómo orientamos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre, el peso queda así y no queda en la vertical. ¿Ya? Solamente por eso. Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace que mi bloque caiga? Tiene que ver con una componente del peso. ¿Ya? Tengo el chat abierto por si tienen alguna duda. Bueno, ¿y cómo quedan los ángulos acá? Bueno, este es el ángulo que queda, si ustedes hacen, si se fijan, este es el ángulo que va a medir 30 grados. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones, ¿existe movimiento en el eje Y, entre comillas? En este eje, la partícula se está moviendo hacia arriba o hacia abajo a lo largo de este eje de mi diagrama de cuerpo libre. No, ¿cierto? Entonces, eso automáticamente a mí me dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y vale cero. Entonces, quizás no es tan necesario que yo haga la descomposición con la normal y el peso, porque sabemos que al final van a ser lo mismo porque están en equilibrio. Pero nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque no existe ninguna fuerza que se esté oponiendo al movimiento y nosotros nos están diciendo el problema de que el bloque va cayendo, ¿cierto? Entonces, obviamente existe una fuerza que lo está haciendo caer, porque más encima se soltó el reposo. ¿Se entiende? Súper. Entonces voy a descomponer. Tengo una sola fuerza en el eje X, ¿cierto? En este caso sería el peso por, en este caso es el cateto opuesto, no el adyacente que necesito, ¿cierto? Yo no necesito esto, y este queda opuesto al ángulo. Entonces es el seno. Seno de 30. Y eso es igual a masa por mi aceleración. Y podemos ver que la masa se va, es decir,
Podríamos haber lanzado un elefante o una cajita de fósforos, digamos, y da lo mismo para el problema, habría alcanzado la misma aceleración, ¿cierto? Lo cual es bastante curioso, o tiene sentido según lanzamiento vertical, ¿cierto? Y me queda que la aceleración es igual a g seno de 30 y vamos a ocupar g 9,8 en el problema y eso me va a quedar 4,9 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Alguna duda con esto? Ya tengo la aceleración. Entonces ahora podemos despreocuparnos de las fuerzas, porque la fuerza solamente me sirvió para la aceleración y vamos a ver este como un problema de lanzamiento de proyectil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que recorrer una distancia de antes de poder empezar a moverme con lanzamiento de proyectil. En esta distancia de cómo me estoy moviendo, me estoy moviendo como un movimiento con aceleración constante. Entonces, ¿cuánto valdría este D? Y ya les voy a explicar por qué lo tengo que calcular. ¿Cuánto se desplaza o cuánto se desplaza este cuerpo acelerando a esa velocidad? Eh, ¿Por qué? Porque al final lo necesitamos para calcular la velocidad final. Entonces nosotros tenemos esto. H vale 0,5 y esto vale 30. Y si se acuerdan es casi lo mismo que el problema anterior y eso me queda que la hipotenusa era 1 metro. Y ustedes dirán, ¿por qué calculé eso? Porque me dicen cuál es la velocidad del bloque cuando baja la pendiente. Y acuérdense que existe una fórmula, entonces. Yo sé que mi velocidad inicial es 0. Yo sé que mi aceleración son 4,9 metros partido por segundo al cuadrado. Me están preguntando la velocidad final después de recorrer todo el plano inclinado, que en el fondo no es nada más y nada menos que una distancia d. Entonces, vamos a ocupar la fórmula que decía que mi aceleración era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido 2d. ¿Ya? Esa fórmula la vimos en el movimiento rectilíneo con aceleración constante. ¿Y por qué vamos a ocupar esta? Porque sabemos que la velocidad inicial vale 0 y como pueden ver manejamos todos los otros datos. Entonces la velocidad final, si yo despejo, me quedaría que es la raíz de 2a por d. Y si reemplazo, me queda que son 3,13 metros partido por segundo. ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? Y
solamente porque me lo están pidiendo al final, yo voy a aprovechar de calcular cuánto fue el tiempo en que se demoró en recorrer todo el plano inclinado. Y eso ustedes saben que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el delta tiempo. Y en este caso, la velocidad inicial valía 0 y el tiempo yo lo puedo despejar como la velocidad final partido por la aceleración. Y eso me queda 0,638 segundos. Entonces, recapitulando, yo tengo un objeto que lo lancé por este plano inclinado desde el reposo y que a partir de los 0,638 segundos se empieza a comportar como un proyectil que parte con una velocidad inicial de 3,13 metros partido por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir el problema como si fuera el lanzamiento de proyectil nomás. Entonces, yo tengo el objeto que lo lancé con cierta velocidad y a una altura conocida. Y ojo que estoy poniendo entonces el origen, al menos en el eje Y, en el suelo. Acuérdense que eso es súper importante para las ecuaciones. Ya, entonces mi velocidad inicial va a ser 3,13 metros partido por segundo. ¿Sí? ¿Y con qué ángulo? Bueno, como en el DCL, ¿cierto? Velocidad inicial. Y este de acá vale 30. ¿Sí? Entonces, por definición, nosotros descomponemos la velocidad en el eje X. ¿Por qué? Y en el eje Y. ¿Por qué? Porque en X se mueve como un movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, la velocidad en X es la velocidad inicial por nuevamente, perdonen, este es el que vale 30. Este de acá. Este es el que vale 30. Ya, y tiene que ver con cuando hagan la proyección del... Entonces, si ese vale 30, sería la velocidad inicial por el coseno de 30. Y en el eje Y
yo me muevo como caída libre, ¿cierto? Y la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno de 30. Acuérdense, si ocupé coseno en el X, en el Y voy a ocupar el seno. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Cuando yo tengo un lanzamiento de proyectil, yo tengo que descomponer mi velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. En el eje X se comporta como movimiento rectilíneo uniforme, en el eje Y se va a comportar como lanzamiento vertical. Y por lo tanto yo necesitaba descomponer las velocidades. ¿Por qué? Porque necesito calcular cuánto se desplazó hasta que tocó el suelo, ¿cierto? Entonces lo que yo debería hacer primero es calcular cuánto se demoró en llegar al suelo, ocupando las fórmulas de lanzamiento vertical o de caída libre, y después puedo reemplazarlo en mi movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y así se hace en todos los ejercicios de proyectil. Entonces acuérdense que nosotros ocupamos la fórmula I es igual a I0 más B0 I por T menos un medio de G por T al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula de lanzamiento vertical. Entonces, como estamos escribiendo el problema, como definimos nuestra referencia, me quedaría que quiero llegar a la posición final. Y la posición final es llegar al origen, es llegar a cero. Entonces, yo quiero llegar al origen porque I final vale cero. ¿Dónde partí? Yo partí a una altura h. Y en este caso es menos B0 por el seno de 30. ¿Por qué? Porque en este caso y para nuestro sistema de referencia se está moviendo hacia abajo, ¿ya? Es súper importante lo de los signos. Y menos un medio de G por T cuadrado. Y aquí obviamente me faltó un poco el T. ¿Se entiende? Franco y Alejandro, o Alejandro. Necesito calcular el tiempo que se demora en caer al suelo para así reemplazarlo con mi movimiento rectilíneo uniforme. Y para eso tengo que ocupar la ecuación de I de lanzamiento vertical. Así se hacen la mayoría de los problemas de proyectiles. Y era súper importante la referencia, ¿por qué? Porque tengo que reemplazar hacia dónde quiero llegar, dónde estaba, y tengo que tener ojos con los signos. Ya. Porque acuérdense que en cinemática el signo me está diciendo hacia dónde se están moviendo las cosas. Entonces, pasó mucho que en la prueba pasada, por ejemplo, algunos les daba una velocidad positiva cuando se movía hacia abajo, y ustedes saben que en verdad no era así. Entonces es como súper importante que al menos las fórmulas sean consistentes con el sistema de referencia que ustedes están ocupando y todo. Entonces, reemplazando, me queda 0 es igual a 2, que valía h, menos 3,13 por el seno de 30 por t, menos 4,9, que es el
un medio de g por t al cuadrado. ¿Ya? Y aquí ya tengo lista mi fórmula cuadrática. Entonces tengo que despejar el tiempo. Y puedo ocupar la fórmula, ¿cierto? De hecho, las calculadoras mismas lo calculan. Lo pueden, tienen todo el computador a su disposición. Y me quedan dos tiempos siempre. Me queda un tiempo 1 que es 0,498. Y siempre me va a quedar, o en este caso me quedó un tiempo negativo. ¿Ya? Y eso no existe en la realidad, así que... Entonces tengo el tiempo que se demora el objeto en llegar al suelo. Entonces, ¿cuánto recorrió? Volviendo al eje X, que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, nosotros sabemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, nuestra velocidad es igual a X partido por T. ¿Sí? ¿Tenemos la velocidad en el eje X? Sí. ¿Tenemos el tiempo? Lo acabamos de calcular. Entonces X, o cuánto se mueve de la mesa, me quedaría X es igual a 3,13 por el coseno de 30 por el tiempo que acabo de calcular, 0,498, y me va a quedar que X es aproximadamente 1,35 metros. ¿Se entiende? Entonces, si vamos al problema, este X es 1,35. ¿Y cuánto es el tiempo transcurrido entre que se suelta el bloque y golpea el suelo? Habíamos calculado el tiempo que se demoraba en recorrer la rampa, que era 0,638, y hay que sumarle el tiempo que se demora en caer, que es 0,498. Y si yo sumo esos tiempos, el tiempo total es igual a 1,136 segundos. ¿Alguna duda con esto? Este es el ejercicio típico de lanzamiento de proyectil, ¿ya? Es súper importante, no tuvimos ayudantía esa semana presencial, estaba el video, estaba la pauta. Entonces, siempre que me piden, por ejemplo, la distancia que recorre, tengo que ocupar el tiempo del lanzamiento vertical, es decir, resolver la cuadrática, y después ponerlo en el eje X, donde es el movimiento rectilíneo uniforme. Y es súper importante, como esta es una ecuación cuadrática, donde voy a obtener números positivos y negativos, que tengan ojo el sistema de referencia. Si ustedes ponían la velocidad acá positiva, no llegaban a este resultado, ¿ya? De hecho, llegaban a que este tiempo era el negativo cuando resolvían la ecuación, ¿ya? Entonces, es súper importante dónde voy a estar, el sistema de referencia, dónde partí y cómo me estoy moviendo, ¿ya? Esa sería como la gran fuente de error que podrían tener en un lanzamiento de proyectil. ¿Preguntas?
¿Se entendió? Entonces al final, eh, aquí nosotros repasamos lanzamiento de proyectil. ¿Queda claro por qué la velocidad es negativa, por ejemplo? Perfectamente, no me queda muy claro por qué. Ya. ¿Por qué es negativo? Porque si nosotros ponemos el origen así, y se está moviendo hacia abajo, entonces es lo mismo que cuando nosotros teníamos el lanzamiento vertical. ¿Te acuerdas que cuando subían la velocidad era positiva y cuando venía hacia abajo la velocidad era negativa? Era la misma módulo de velocidad pero con signos cambiados, porque de ahí viene un poco. Entonces aquí pasa más o menos lo mismo. En este caso viene hacia abajo, entonces la velocidad es negativa, según este sistema de referencia, por el eje Y. Exactamente. De hecho, en la prueba pasada era súper importante el signo en el negativo, cuando venía hacia abajo. Por eso es negativo. Y por el caso contrario, ¿qué pasaría si yo estoy lanzándolo en la parte positiva del eje Y? Entonces la velocidad inicial del eje Y va a ser positiva. Ya, acuérdate que esto también lo podemos ver si tú ocuparas el ángulo completo desde el eje X al descomponer, te soltaría al tiro el signo. Pero como ya le he dicho a los que han venido a las ayudantías, prefiero siempre como entender cómo va el problema y ocupar los ángulos que a mí me sirven, cosa de que ustedes vayan viendo si tiene sentido o no el problema. En este caso, era necesario el signo negativo porque después al resolver la cuadrática me quedarían los tiempos mal y me quedaría la distancia mal y me quedaría al final todo eso malo, ¿ya? Así que, por ejemplo, si a ustedes les daba un tiempo positivo un poco extraño, por ejemplo, muy largo o muy cortito, ustedes dirían como, quizás tengo un problema con el signo, ¿cierto? De hecho, fíjate, cuando tú lanzas hacia arriba, con la velocidad inicial positiva, tu aceleración va hacia abajo, siempre va hacia abajo. Entonces eventualmente se para, ¿cierto? Y cuando empieza a caer, la aceleración está en el mismo sentido del movimiento, entonces como que agarra velocidad cuando yo suelto algo, ¿cierto? Y si el G siempre es negativo, quizás ahí te puedes como también entender un poquito de por qué es negativa. ¿Quedó claro, Franco? Yo creo que es súper importante ese tipo de preguntas porque, de nuevo, la prueba es de cinemática y obviamente va a ser de la mayoría, quizás, de las cosas que no se alcanzaron a evaluar en la prueba parcial 1. Entonces, movimiento circunferencial, lanzamiento vertical, lanzamiento de proyectil, ¿cierto? Y de hecho puede venir un problema donde tienen que usar el movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, etcétera. Porque al final el lanzamiento de proyectiles es juntar esas dos cosas. Así que ojo con los sistemas de referencia, ojo cuando eligen cuál es mi posición inicial, cuál es mi posición final, cuál es el signo de la velocidad, porque es súper importante para estos problemas, en especial cuando se resuelven cuadráticas. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? La prueba tiene una duración de 3 horas y media, que en el fondo es 3 veces el tiempo que se estima en resolverla, ¿ya? Y va a ser el mismo sistema que la última vez. Es decir, nos vamos a conectar, voy a leer el enunciado y voy a quedar pendiente todo ese periodo de las dudas por correo, ¿ya? Igual que la otra vez. No sé si alguno de ustedes me mandó correo, pero siempre le respondí los correos durante eso. Así que la idea es que estén en la lectura, vea la ayudantía pasada, porque la ayudantía pasada para los... Alejandro vino, creo, sí, y les dije, esta pregunta está rara, yo preguntaría esto, en el fondo, cuando leo el enunciado,
qué cosas podrían no quedarme claras y tengo que aclararlas antes de empezar el problema. ¿Ya? Porque obviamente nosotros intentamos redactar lo más claro posible, pero siempre queda la duda. ¿Ya? Así que también échale a la ayudantía pasada una mirada porque él les decía como, aquí no queda claro lo que se está preguntando, habría que preguntarlo así. ¿Ya? Eso, ¿alguna otra pregunta de contenido con respecto a esto? Franco, Alejandro, creo que esta ayudantía fue buena para repasar estas dos cosas. Súper. Entonces, ¿les parece a ambos? Dejamos hasta acá la ayudantía y el P1, que es solamente de fuerzas, donde no tiene nada que ver cinemática, es decir, nada de lo de la prueba de mañana. Se lo subo como pauta mejor porque así ustedes ahora ganan tiempo de seguir estudiando. ¿Les parece? Mejor. Alejandro. No, Alejandro estuvo súper. Entonces, eh, Alejandro no se ha manifestado, pero creo que es mejor, ya que repasamos estos conceptos, ya que tienen que seguir estudiando para mañana, lo dejamos hasta acá. Voy a subir la pauta de la P1 de todas maneras. Fuerza, vamos a seguir al menos 2 clases de ayudantía más, así que en ese sentido no me complica tanto solamente subir la pauta. Quizás Alejandro siempre hace lo mismo y se va. Y yo digo, siempre está. Em, y, y eso, hay una guía de MCU, hay una guía de lanzamiento de proyectil, revisen los ejercicios, si hay alguna duda, por mail. Así que vamos a dejar hasta acá. Voy a detener la grabación.